Qué bueno. Adrián, un poquito más acá. Ahí está. Lo tengo más cerca del... Del micrófono, así. Y ahí está. Mirando para allá. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de un nuevo libro de Ediciones UNL. Y aquí está, La microbiota humana, que es ¿y para qué está? Bueno, este libro está editado por Jorge Reinheimer, está acompañado porque está construido colectivamente por un grupo de autoras y de autores que son de nuestra universidad, son del CONICET y también son de otros territorios y otras instituciones. Es un poco a lo que nos tiene acostumbrado Jorge Reinheimer con sus libros. Él es un gran convocador, un gran gestor de proyectos y la verdad que desde hace 25 años, por lo menos desde que yo estoy en la editorial, que trabajamos en un montón de publicaciones de manera respetuosa, colaborativa y entusiasta. Así que bueno, gracias, Jorge. Gracias. Y vamos a seguir haciendo. No paramos, no paramos. Habíamos dicho que no. No existe. Ya no llega ni mañana. Mañana tenemos un email. Bueno, yo básicamente decirle gracias por haber venido a la Facultad de Ingeniería Química. Para nosotros en realidad es un orgullo tener gente que desarrolle tareas de investigación en la facultad que han estado desde su origen muy asociadas al trabajo con el sector productivo y que han dado vuelcos y han ido transformándose en distintas áreas. Ahora, por ejemplo, la microbiota humana, que tiene más que ver con esto de tomar un contacto con los temas que tienen que ver con la salud, que es una nueva cara. Y agradecerle fundamentalmente a Jorge ese espíritu incansable de generar libros, uniendo a gente que se ponga a trabajar un tema, como ya también dijo Ivana, de distintos lugares. O sea, no solamente son investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, investigadores de otras provincias de Argentina y también del exterior. Así que, bueno, básicamente eso, en un momento donde es tan difícil discutir respecto de el tema de científico, lo de la ciencia, no digo que sea difícil, en realidad tenemos que estar explicando lo que suponíamos que no había que explicar más, que ya sabíamos que estaba asumido, pero esto es como todo, nunca las cosas son tan así como uno se las cree o como uno se las imagina, como que las cosas están sentadas. O sea, bueno, nosotros lo que hacemos es mostrar, como respuesta a ese tipo de cosas, mostrar lo que nosotros hacemos, que estamos convencidos de que eso tiene un impacto concreto sobre la sociedad y es una cuestión muy fuerte defenderla desde toda la universidad pública de Argentina. Digo esto porque esto ustedes saben que no es solamente un problema de una facultad ni de una universidad, de todo el sistema académico y científico de Argentina y también de otras latitudes en estas épocas. O sea, no estamos solo en eso, lamentablemente. Pero bueno, nosotros este tipo de actividades creo que ponen sobre la mesa como respuesta nuevamente mostrar lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra respuesta. No es ser contestatario, no entrar en conflicto ni nada por el estilo. Bueno, esto es lo que hacemos. Así que bueno, gracias por esto, Jorge, a vos y a todos los que han estado colaborando en el trabajo de esta obra. Nada más. Yo como para cerrar y agradecer algo más, les quiero contar que desde que el libro está publicado en acceso abierto, porque ahora estamos presentando el formato papel del libro, pero en realidad el libro ya se encuentra publicado en acceso abierto, tiene más de 2.500 descargas. Así que bueno, yo les voy a ir después informando. ¿Cuántas? Este chivo debe ser. No, me parece importante destacar la política de acceso abierto que tiene la editorial de la universidad, porque realmente tiene un alcance inédito para nosotros y que realmente no nos impacta cada vez que pedimos las estadísticas de nuestro repositorio. Y también quiero agradecer, por último, es lo último, y que siempre lo trato de decir, lo que significa construir un libro. La construcción de un libro es un trabajo colectivo que empieza mucho antes de que el libro esté y que termina mucho después de que el libro ya está hecho, ¿verdad? Y todas las personas y todos los equipos que están comprometidos en ese hacer.
desde los autores, las facultades que acompañan institucionalmente a los autores, la universidad que es rigurosa, que tiene sus consejos asesores para evaluar las propuestas. Después se entra en el proceso editorial y ahí está todo el equipo del taller. Jorge sabe lo que significa trabajar en el taller de la editorial. Está Ale acá que coordina el taller y nos acompaña. Después está el diseño, la corrección, las pruebas de imprenta, la imprenta, el repositorio, la parte legal. Y después está también la publicación y no se termina ahí porque hay que comunicarlo, hay que presentarlo, hay que venderlo, y también acá hay un compañero mío, acá Leo, nuestro, que está aquí para vender los libros, están aquí. O sea que, y la presentación también, el compromiso de los autores con esa comunicación, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer todo eso también porque hace al trabajo que hacemos en la editorial y nos sentimos acompañados cuando todos estamos comprometidos en el mismo proceso. Bueno, y no es que esto esté preparado, que iba a hablar uno, después iba a hablar el otro y después iba a hablar yo. Entonces, pero no, porque me pareció interesante lo que dijiste y porque creo que son esas cosas que aparecen como invisibilizadas, ¿no? O sea, uno no los ve hasta que no lo encuentra plasmado y no se enfrenta con esa realidad. El trabajo del editorial de la universidad, yo creo que en ese sentido también es un ejemplo importante para ponerlo, porque desde que te conozco, siempre tu preocupación ha sido con que el material que se produzca tenga la rigurosidad científica, pero que también tenga el mayor alcance posible. En sus distintas colecciones, cada colección tiene una impronta distinta, pero ha sido una preocupación constante, y yo creo que en este momento, vuelvo a lo que dije antes, es doblemente crítico, ¿no? Porque es una manera diferente de mostrar. O sea, no es un libro probablemente, no digo otros libros, digamos, pero esta cuestión de que llegue al medio social y no que quede encerrado en conceptos muy científicos, que son los libros que nosotros normalmente leemos. Pero nosotros somos un grupo, sabemos que reducido dentro del sector social, donde maneja un lenguaje muy particular, muy difícil a veces de entender, y que hay que, bueno, interactuar incluso con otros sectores científicos. Pero bueno, la idea esta de llegar al público, de llegar al medio. Creo que es muy importante que la universidad haya mantenido este tipo de política desde hace muchos años, y el trabajo tuyo yo lo he sentido particularmente dedicado con esa impronta, ¿no? Así que gracias también a ustedes. Bueno, Vamos a darle vamos a la palabra a los ¿Quién más? Bueno, sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Bruera, soy secretario de Relaciones con el Medio acá en la Facultad de Química. Así que bueno, invitamos a Jorge para dar comienzo con la participación del editor. Jorge es doctor Jorge Rengel, doctor en Química, profesor honorario de la Universidad Nacional del Litoral. Fue director del Instituto de Lactología Industrial INLAIN, que de doble dependencia UNL CONICET, y investigador superior de CONICET, ¿sí? Y además es miembro de la Academia de Ciencias Médicas de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, adelante Jorge. Bueno, gracias por venir a las autoridades y a los demás, a todos los presentes, incluidos nietos. Y bueno, no, antes de hablar un poquito del libro, lo que quiero decir es lo que siempre decimos cuando presentamos los libros. Como decía Ivana, para construir un libro se requieren tres cosas fundamentales. En primer lugar, la idea, ¿no es cierto? Porque uno habla de un libro y enseguida piensa en el autor, pero el libro es mucho más que el nombre del autor. Es decir, primero se parte de una idea, que es sometida, como dijo Ivana también, a una especie de examen por un comité editorial de la universidad. La idea tiene que ser interesante, válida, útil, etcétera, etcétera. De ahí partimos. Después hay que conseguir la gente que la escriba, hay que conseguir los autores, que puede ser la misma persona que tuvo la idea, ¿cierto? O no. En este caso, yo hice de editor porque yo pude escribir una parte del libro, pero no puedo escribir sobre todo. Entonces hay que empezar a buscar autor. Y eso, bueno, digamos, por suerte hasta ahora, siempre he encontrado gente que pliega las ideas que he tenido, ¿no? Y que fueron aprobadas por la universidad. De tal modo que el elenco de autores, que en este caso son 17, bueno,
todos participaron activamente y es toda gente, son todos científicos muy, muy ocupados, pero que bueno, hicieron el esfuerzo de ayudarme a escribir el libro. Y la tercera pata de la mesa es la editorial. Ivana ya lo mencionó también, lo mencionó desde adentro. Yo lo menciono desde adentro y desde afuera. Es decir, sin editorial no hay libros y sin libros no hay editorial. Uno puede tener los escritos, pero después hay que darle la forma del libro. Construir el libro, como dijo Ivana, es una construcción. Acá está Alejandra, que participó en la corrección de las 1000 pruebas de Galera que tiene un libro, ¿no es cierto? Hasta que esté redondeado, lleva 1 año y medio, 2 años cada libro. Es poca cosa. Hay que estar convencido. Y tienen que estar convencidos los autores, porque a veces el editor corrige a los autores, y bueno, es así. Hay que uniformar cosas y es así. De tal modo que, bueno, eso es así. Respecto de el título y por qué la microbiota, bueno, el libro de microbiota humana se escribió ahora, a mí se me ocurrió escribirlo, no lo hubiera podido escribir antes. No lo hubiera podido escribir hace, por ejemplo, 5 años antes, porque de microbiota humana no se sabía casi nada. ¿Por qué ahora la microbiota humana está en el tapete, todo el mundo habla, a veces se habla bien, a veces por no escuchar lo que se habla, bueno, en fin, depende de quién hable, ¿no es cierto? Porque en los últimos, diría 5 años, no más de 10 años, se desarrollaron metodologías analíticas, ¿no es cierto?, de base molecular, genética, que permitieron, ya se sabía que la microbiota existía, pero era imposible analizarla, revelar quiénes la integraban y también para qué estaba. Con estas nuevas metodologías analíticas se determinó la microbiota, de cualquier cosa se puede determinar, microbiota de agua, microbiota de un queso, en este caso es la microbiota humana. ¿Por qué elegí yo microbiota humana? Bueno, porque tiene una incidencia directa en la salud, no es un adorno, tiene una incidencia directa en la salud, de tal modo que el libro, en este caso, mientras que en libros anteriores se proyectaban hacia la problemática industrial, en este caso se proyecta más hacia la salud, hacia la nutrición. Cambiamos el foco. Si, Lucas, ¿vos podés pasar la siguiente o la paso? Con la flechita. La siguiente filmita. Eco. Bueno, ¿qué sucede? Últimamente, y esto tiene que ver con la motivación del libro, el porqué del libro. Últimamente cambiaron muchos conceptos en cuanto a la biología y la biología humana. Fíjense que el hombre, que es de la especie Homo sapiens, ¿no es cierto?, ya no es más Homo sapiens solo, así a secas. ¿Por qué? Históricamente decíamos, bueno, el Homo sapiens somos nosotros, tenemos todas células eucariotas que constituyeron nuestro cuerpo, todo muy lindo, pero actualmente no somos solo eso. Tenemos que asumirnos como algo mucho más complejo todavía. Ya somos complejos nosotros, lo hacemos un poquito más complejo, entre las células eucariotas humanas que forman el cuerpo y los microorganismos asociados al cuerpo, cuya existencia disociada es inviable. Es decir, nosotros necesitamos de los microorganismos que tenemos en el cuerpo y los microorganismos necesitan de nosotros, porque es un nicho ecológico en el que viven. Hay microorganismos que yo los saco del cuerpo humano y no los puedo cultivar ni en el laboratorio ni en otro lugar. Es el nicho ecológico que eligieron. Por lo tanto, el hombre ya no es más Homo sapiens, sino que es holobionte. Fíjense en los cambios que ha habido. Bien, no todo el mundo los conoce, pero el libro trata de difundir un poco esos cambios. Un organismo multicelular complejo, porque estamos tapizados por fuera y por dentro, nos guste o no nos guste, por microorganismos, ¿no es cierto? Por microorganismos. Fíjense que es más, hay más células microbianas en el cuerpo, por lo menos 10 veces más que células eucariotas que componen el cuerpo. Eso es extraordinario. Un hombre de letras, que no soy yo, con esa idea diría, bueno, entonces el hombre tiene un ser visible
que es nosotros, y un ser invisible. Los dos se mezclaron, nos hicieron a nosotros. Es decir, el literato diría, yo estoy viendo solamente un ser, el visible, pero está el ser invisible, ¿no? Es un 2 por 1, digamos, ¿no? Eso podría ser la punta, para alguien que escriba ficción científica, podría ser interesante. Pero fíjense en que partimos de una realidad. Pasamos a la siguiente, señor director. Bueno, y acá aparece, fíjense en que en el 2020 recién empiezan a aparecer las definiciones consensuadas, poner un poco de orden en todo esto, porque también hay que definir las cosas. Microbiota, conjunto de microorganismos vivos, pueden ser bacterias, mohos, levaduras, presentes en un ambiente determinado. Yo puedo determinar microbiota en lo que se me ocurra. En heces, en un queso, como decíamos hoy, en un pantano, en lo que sea. Están excluidos los virus. La microbiota no incluye a los virus. ¿Por qué? Porque los virus no son organismos vivos. Todos sabemos que los virus no tienen vida propia. Necesitan infectar a una célula para multiplicarse. Entonces están excluidos de la microbiota. También ganamos un órgano, de acuerdo a todo esto. Es decir, teníamos N órganos en el cuerpo y ganamos uno más, que es la microbiota. Se lo considera un órgano, que cumple una función para el cuerpo. Un adorno, una función. Un órgano difuso, porque a diferencia de los otros órganos donde podemos localizarlo en el cuerpo, no lo podemos localizar porque está desparramado por todo el cuerpo, por dentro, por fuera. Un desastre. En el cual las bacterias son las más, constituyen el grupo más abundante siempre. La próxima, señor director. Bueno, entonces se considera, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, al hombre, al cuerpo humano como una isla. Una isla en el sentido de que cada persona es una isla, cada persona es algo distinto, ¿cierto? Muy bien. Con varios hábitats, así como la isla tiene la playa, el bosquecito, la montaña, qué sé yo, el cuerpo humano tiene varios hábitats colonizados por comunidades microbianas diferentes. Fíjense. En el intestino humano tenemos 10, en un individuo de mediana edad saludable, se considera que hay más o menos 10 a las 14 células bacterianas. Eso es una cosa impresionante. Es un digestor que tenemos aquí. Fíjense, más de 3.000 especies bacterianas diferentes en el tracto intestinal. Yo con una microbiología clásica, que era la que hacíamos hasta hace 5 años, imposible determinar esta diversidad de microorganismos. Diversidad en cantidad. Solamente con estos nuevos métodos que trabajan con el ADN total, se puede determinar esta diversidad. 600 en boca, aproximado, el tracto respiratorio, 100 en la piel, en el tracto urinario, casi 300 en cavidad vaginal, en glándula mamaria, porque sabemos que la leche materna tiene microorganismos, y en la superficie de los ojos. Es decir, no queda nada por cubrir. Es más, actualmente los últimos papers dicen que algunos órganos que se consideraban estériles, como por ejemplo el hígado, el páncreas, etc., tienen microorganismos adentro. O sea, tienen también microbiota. O sea que no perdonan a nadie. Bueno, y moho y protozoo, su parte minoritaria. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Una función fisiológica adecuada, es decir, que el cuerpo funcione bien, en estado saludable, de homeostasis, es importante un equilibrio entre el huésped y los microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es clave. En la microbiota hay buenos y malos, siempre. Lo importante es quienes dominan. Una situación saludable, ¿no es cierto? Deben predominan los benéficos. Entonces, la manifestación hacia la salud es positiva. En una situación de disbiosis, eso a veces se altera, se invierte. Predominan los que no son menos perjudiciales. Y eso está relacionado con un problema de salud. Al día de hoy, hay más de 300 problemas de salud asociados a la disbiosis intestinal. ¿Qué quiero decir? Problemas de salud
en la piel, en cualquier problema, más de 300, fíjense que hay cualquiera para arriba. Bueno, cuando hay un problema de salud desde cualquiera, en la microbiota intestinal hay disbiosis, es decir, no predominan los microorganismos benéficos. Eso se puede corregir. No voy a contar todo el libro, que leer el libro. Bueno, la otra, señor director. Bueno, esto es un poco, digamos, el elenco de autores, los que se plegaron a mi idea. Yo, por supuesto, pude escribir, yo sabía, ¿no es cierto? Pero no voy a escribir sobre microbiota bucal o microbiota vaginal porque no sé nada de nada. Ahora sí sé un poco. Entonces, bueno, empecé a buscar gente que me llevara el apunte. Afortunadamente encontré a varios, somos 16, 17 para este libro. Siempre, en el anterior eran como 20. Bueno, por suerte los hay. Bueno, como decíamos hoy, hay gente que pertenece al Instituto de la Arqueología Industrial, como Elisa, Ana, ¿no es cierto?, Patricia, Emilia, Melissa, bueno, yo y Gabriel. Y bueno, Florencia Zacarías, que está presente acá, es de... Levante la mano. Es de mi pueblo, además, Florencia. Nada que ver con nada, pero bueno, lo digo como nota de pueblo. Sí. Puedo hablar del pueblo. Que es del Instituto de Tecnología de Alimentos. Bueno, y después faltaba gente para ciertas cosas. Entonces empezamos a buscar en las afueras. Buscamos a colegas, amigos y amigos de colegas. Me ayudó Gabriel en ese caso. Bueno, y conseguimos, por ejemplo, gente del CERELA de Tucumán, ¿no es cierto?, para escribir algunos capítulos que vamos a ver. Y esta persona es de Rosario, que escribió con Florencia un capítulo, y después, como no estábamos contentos y faltaba gente, buscamos en el exterior. Colegas, amigos y amigos de colegas. Bueno, nos fuimos a España, no nos volvimos de España porque se tenía que escribir en español, ¿cierto? Entonces conseguimos a gente de Asturias, Miguel Gaimonde, que agregó algunos colaboradores, colegas, amigos de él, ¿no es cierto? Con Miguel nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Miguel Rodríguez Gómez, que es un experto científico internacionalmente reconocido, muy bueno, que ha trabajado sobre todo en microorganismos y probióticos aislados de leche materna. Realmente sabe muchísimo de eso, es uno de los pioneros en ese tema. Bueno, la próxima. Bueno, rápidamente pasamos por el índice, ¿no es cierto? El capítulo 1, bueno, lo escribió Gabriel Vinderola como introducción a todo lo demás, ¿no es cierto? La flora intestinal es realmente la punta del iceberg, es lo que se ve primero porque es lo más grande, lo más protagónico, pero después está todo lo otro, ¿no es cierto? Bueno, pero para hablar con profundidad de la microbiota intestinal, buscamos a estos autores españoles. Son de Asturias. Bueno, después nos fuimos a Tucumán, al CERELA, el grupo de Julio, escribió 2 capítulos porque ellos trabajan mucho en inmunología del tracto respiratorio y microbiota del tracto respiratorio, cosa que nosotros no podíamos abordar. Florencia y Juan Gabriel de Rosario escribieron sobre la microbiota de la boca. Bien, clave por un montón de cosas, hay que leer el libro. Como yo tuve en el pasado un entuerto con Helicobacter pylori, Te estudiaste todo. sí, eso fue la motivación. Tiene una motivación. Entonces dije, a este me lo agarro yo. Después muestro a todo el mundo la porquería que es y cómo se puede manejar dentro de todo. Bueno, ese me lo dejé para mí. Juan Miguel Rodríguez y Florencia
trabajaron ambos en microbiota de leche materna, de tal modo que hicieron ese capítulo. La próxima, director. Bueno, la microbiota vaginal se la dejamos a Patricia y Emilia, que era becaria de Patricia, porque ella tenía una línea de investigación que trabajaba mucho en microbiota vaginal. Microbiota de la piel la comandó Ana Binetti, pero tuvimos que buscar gente de Inline y de Tucumán también. Así que Ana agarró, mezcló todo y salió el capítulo 9. Juan Miguel Rodríguez escribió después un capítulo que cierra un poco todo el tema, porque lo que yo quería decir con el libro era que, dado que en el cuerpo humano hay bacterias benéficas, se podían sacar del cuerpo humano y la industria las podía aprovechar para venderlas como suplementos o ponerlas en alimentos, los realmente conocidos como probióticos. Entonces, Juan Miguel Rodríguez explica cómo se aíslan del cuerpo las bacterias benéficas y cuál es el proceso que tienen o los exámenes que tienen que pasar para llegar finalmente a ser usadas en la industria. Es un largo camino que está muy bien explicado en el libro. Y al final, fuera de la microbiota, yo escribí el capítulo de los virus, porque resulta que en paralelo, y más modernamente, se vio que así como hay una multitud de microorganismos en el cuerpo humano, hay una multitud de virus nativos en el cuerpo humano, en la piel, en el intestino, lo cual es lógico, porque muchos de los virus atacan bacterias. Al haber tantas bacterias, se establece ahí, digamos, una conexión inmediata. Les aclaro que la proporción de virus a microorganismos en el cuerpo es de 10 a 1. O sea, hay 10 virus por cada célula microbiana presente en el cuerpo. Y se sabe menos de esto, lo que se sabe, yo lo puse en el capítulo. Obviamente interaccionan con la microbiota humana y también los virus nativos tienen un efecto sobre nuestra salud. Esto es más nuevo y está descolgado del resto porque recordemos que virus no integran microbiota, no son organismos vivos, entidades biológicas. Dicho sea de paso, son las entidades biológicas más abundantes en el planeta. Se calcula que hay 10 a la 31 virus en el planeta. Es una estimación, pero es para tener una idea de la cantidad de virus que hay. O sea, hay más virus que microorganismos. Bueno, y señor director, la última. Bueno, esto es, ya terminó lo mío. Más o menos quería plantear un poco la idea central del libro, hacia qué apuntaba. Quiero dar el pie ahora a 3 personas que están, hay 2 autores, Gabriel y Ana, que van a pasar al frente, junto con una invitada especial que tenemos, que es Rosalía, que van a ser presentados por, no quiero decir todo, que van a ser presentados por Lucas y van a conversar. Ve que lo voy a poner. Ahí está. Así que sí. Otra vez, primero. Sí, ahora. Sí. Muchas gracias, George. Bueno, yo hago una breve presentación. Sí. Bien. Bueno, Gabriel Vinderola, doctor en química, investigador principal de CONICET, también del Instituto de Lactología Industrial Inline, profesor asociado de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química y miembro del cuerpo de directores de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, ISAP. Ana Binetti, también doctora en química, investigadora principal de CONICET, también del Instituto de Lactología Industrial Inline, docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química, y Rosalía Vicentín es médica especializada en gastroenterología pediátrica, jefa del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Digestiva del Hospital de Niños Dr. Orlando Alasia de Santa Fe. Adelante. Bueno, buenas tardes. Niño Jorge Reinheimer, atiende, por favor. Que voy a hablar de usted.
Cuando yo entré a trabajar al 1 de noviembre del año 95, 1 de noviembre del 95, con una beca, una cientibeca de la UNL, la importancia de las 300 pesos cobrados. Bueno. Miseria. Jorge me dio una filmina, él a las dio policía filmina, Ajá. con la composición de la microflora intestinal, que tenía una rayita en el medio que separaba las buenas y las malas. De las buenas había bifidobacteria, lactobacillus y prebotella, y él decía que prebotella no se podía cultivar, hoy tampoco se puede cultivar prebotella, y malas decía creo que Escherichia, Klebsiella y Clostridium. Y con eso nosotros le dimos a la lata que era la microflora intestinal durante años. Por supuesto, como decía, no sabíamos que había más de 3.000 especies. La cosa creo que dio como un giro y fue acá en este aula cuando en el 2010, ¿te acordás que hicimos un curso de posgrado? Le invitamos a Miguel Gaimonde, que escribió uno de los primeros capítulos, y vino con toda la parafernalia de lo que era la microbiota intestinal. Con todos estos estudios nosotros quedamos así mirando también la importancia de la vinculación internacional, que Jorge eso siempre ha hecho una bandera, vincularse, conocerse, si no, nunca hubiéramos nosotros sabido, o tal vez sí, pero fue esa impronta que nos dio Miguel Gaimonde. Ahí dijimos, che, bueno, ¿y por qué no empezamos a aislar microorganismos de la leche humana? Ahí entró Flor Zacarías, que fue la que primera aisló en Argentina un grupo de cepas de bacterias lácticas, de bifidobacterias. Y en esa época dialogar de estos temas con gastroenterólogos y con pediatras era imposible. Nosotros éramos alquimistas, nunca nos hubieran... Y hoy en día tenemos a Rosalía, que es pediatra, que estamos involucrados con ella en un proyecto de microbioma de leche humana y de leche de materia fecal. Ella nos hace el acceso a las mamás, a las muestras. Es decir, que lo que Jorge empezó creció enormemente, medio que hasta medio desmedidamente, como todo lo que hace Jorge. Yo soy bueno. Jorge es bueno. Y así nos empezamos a meter en estudios de microbioma y hemos participado, el primero que participamos con Ana fue de microbioma de caballos, que no tiene nada que ver con lo que hacíamos, pero como somos metidos y queríamos aprender a cómo se hacía el estudio de microbioma, nos invitaron y nos pusimos con los caballos salvajes. Y después aparecieron muestreos en tostado, y terminó en una publicación de Ana en Nature, después otro con el MIT, que vinieron a muestrear y ahora las muestras están secuenciadas en Alemania. Estamos con de Rosalía y con un grupo de 6 pediatras, Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires, que están muestreando. Nos metimos en uno de microbioma vaginal con un consorcio que está teniendo distintos sisterhood, le llaman ellos, que empezó en Bélgica y con el cual Juliano va a hacer su beca doctoral, es decir, hablando con BioGaia. Hoy tuvimos una reunión con BioGaia por un estudio de microbioma en niños con trastorno del espectro autista que se va a hacer en Mendoza, y nosotros entramos con la parte probiótica. Es decir, que fue como lo que hizo Jorge fue como medio desbordante. Así que nada, más que agradecerle, y el libro es apenas una muestrita de todo lo que se ha generado en el tema de microbiota y de probióticos, así que... Otro. No, material hay. Mañana Siempre hay. Ideas hay. Mañana, así que por si alguien no conocía a Jorge es así, tiene como esa impronta de lo que empieza, termina siendo un fogonazo. Así que agradecidos. Bueno, yo gracias gracias por invitarme, me encanta venir a la facultad, soy egresada de la Facultad de Rosario, y cuando empecé en el año 95, como dice Gaby, y lo único que leí en los libros era el lactobacillus, que por ahí se afectaba cuando dábamos antibiótico a los pacientes. Y siempre supe que la carrera que seguía estaba corta en cosas. Yo sabía que cuando empezaba a ver la realidad, faltaban muchísimas más cosas, ni hablar de una parte, estamos hablando de lo biológico, lo otro también es importante. Pero bueno, un descubrir, yo empecé a estudiar, me empecé a meter en pediatría, empecé a ver cursos en la SAP que decía una letra chiquitita así, microbiota, y me enamoré. Fue algo maravilloso, porque dije, acá está tanto de lo que hablamos, porque aparte en la práctica hay pacientes que no se parecen en nada a las enfermedades que buscamos, y empezamos con, lo primero que hacemos en el consultorio es cambios para la salud. Bueno, ¿qué comer? ¿Qué hace? Volvamos a las tetas, por ahí están con ese mix de biberón.
Y Y es como durante que tanto tiempo, un cambio, a veces es una charla, es una consulta y decís, bueno, vení a verme dentro de y vuelven y ya se desaparecieron casi todos los síntomas. Y vos decís, y solo intervine en algo que no di medicamentos, es muy difícil medicar a niños, imagínense un bebé de un mes, darle medicación. La naturaleza rechaza lo que no necesita, entonces necesita, bueno, teta si puede, sino una leche que le caiga bien al bebé. Pero bueno, la microbiota es algo que a mí me maravilla, yo cada cosa, ahora que somos amigos con Gaby y con Ana, yo cada cosa que hay nueva me encanta, cada tema, me entero de alguna publicación, a los pacientes, así que a todos los pacientes que se sientan, le digo, ¿conocen de la microbiota? A todos los charlos. Puedo darle herramientas de todo tipo, hablo mucho de la alimentación, pero no es que no hago nutrición, pero me fascina todo, entonces estoy siempre como muy en la prevención. Y con el tiempo, después de los años que uno hace, no soy tan vieja, pero hace 16 años que estoy en el servicio de gastro, que vivo hablando de esto, y digo, estas son como cosas, yo hago batallas muy individuales, todo es el paciente con nosotros, el paciente con nosotros. Y hay que, creo que el Estado tiene que tomar parte de esto. Nosotros, vos te enterás de cosas que la gente, no sé, los jardines, yo estoy re enojada, ahí están los niños allá atrás, los jardines siguen pidiendo masitas. A mí se me emprenden los... Tuve también la pelea con mis hijos cuando fueron a guardería, pedían kilos de masitas por semana. Y yo decía, pará, ¿qué piden masitas? Pongan una fruta, que se lleven un yogur en la mochila. yogur, no pasa nada. Un yogur en la mochila, los pediatras. Yo digo, estas batallas son como, no tienen el impacto. Necesitamos que esto se sepa, todo el mundo tenemos que hablar, todos tenemos que decir, hay una microbiota, hay que cuidarla. Esto creo que es parte, creo que vivimos porque nos llevamos bien con todos estos bichos que tenemos y con lo que acaba de decir Jorge de los virus. Así que lo que queda, entonces, tenemos que hacer como mucho ruido, tenemos que hablar, tenemos que difundir esto que es, para mí es una maravilla, creo que es la preservación de la especie y creo que por eso nos vamos adaptando y seguimos acá. Pero bueno, esto lo tenemos que cada vez, y bueno, y algún día llegaremos algún día a que nos escuchen los demás arriba, y así como pudimos decir que la carne picada, que ojo el urémico hemolítico, como los pediatras pudimos llegar a cosas que los papás más o menos saben, esto también, decir que tenemos que comer lo más lindo que se pueda, como antes, cocinar en casa, dejar de comprar tantas cosas tan elaboradas. Bueno, son cosas que tenemos que hacer y ojalá se llegue a lo macro. Sí, vos sabés, perdón, Nadia, estoy viendo que está participando Yolanda Lombardo. Con Yolanda Lombardo estamos en la Academia de Ciencias Médicas de la provincia y acabamos de escribir los dos un trabajo sobre alimentos procesados y ultraprocesados y la influencia en la salud. Es decir, microbiotas, salud y alimentos procesados y ultraprocesados. Realmente creo que quedó muy lindo. Bueno, nos mandamos a la academia, ellos lo suben a la web. Después te puedo hacer llegar el texto. Próximo libro. Viene un email más. Bueno, falto yo. Para cerrar, yo voy a leer un pequeño texto contigo. Bueno, especialmente quiero agradecer a Jorge, el editor del libro La microbiota humana, que es ¿Y para qué está? Jorge es mi maestro de microbiología y de la vida. Creo que nació para ser un maestro. Seguramente ya desde niño en progreso enseñaba a sus hermanos y amigos, y sin duda se convirtió en el maestro de muchas de las personas hoy presentes, conectadas por internet, muchos docentes, investigadores y alumnos de la facultad, acompañándonos a todos en este camino de aprendizaje permanente. Y estoy segura que de alguna forma u otra a todos nos interpeló su enseñanza. Hoy esta enseñanza continúa no desde el aula, sino como abuelo de 5 chicos hermosos y en una mesa de café como amigo, siempre escuchándonos. Él ha cumplido muchas de las metas que todos nosotros, los profesionales de la universidad, quisiéramos cumplir. En la investigación, como investigador superior de CONICET, en la docencia como profesor honorario de la UNL, en la gestión como creador y director de nuestro instituto, tan querido por nosotros, entre otras tantas tareas, en transferencia tecnológica, enseñándonos y fomentándonos
la vinculación tecnológica durante más de 40 años con innumerables industrias del país del extranjero. Los 40 años tuyos, Jorge, no míos. Todavía los nuestros no llegaron. No es más, un poquito más. 40. Y en la extensión también por la que nos reunimos hoy para la presentación de este libro, de las ediciones UNL sobre las microbiotas del cuerpo humano, que logró conectar, creo que de una forma muy, muy magistral, la salud humana y el maravilloso mundo de los microorganismos. Bueno, felicitaciones, Jorge, y gracias nuevamente por invitarme a trabajar juntos en este capítulo, y espero que sigas enseñándonos siempre. No crean todo lo que dice. Casi no se Cerramos. No, Y alguna cosa no dijo y le faltaron todavía. pero era muy breve. Bueno, Bueno, procedemos al cierre. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna consulta? Este es el momento. Si no, invitamos a Jorge a cerrar. bueno, qué sé yo. Terminó algo muy especial. Como la palabra especial. Bueno, nada, simplemente que, repito, yo puedo tener las ideas, pero después hay que ejecutarlas y solo lo puedo hacer todo. De tal modo que el mérito lo comparto. Si hay un mérito, lo comparto con los que me siguen. Siempre ha sido una tarea de construcción, muchas cosas, y bueno, nunca estuve solo. No solamente por la gente que me rodea y a los cuales comprometo para el libro y una serie de cosas, sino también a la institución. Siempre dije que la institución, la facultad, digamos, siempre me dio el ok para ideas que en un momento eran más o menos locas. En los años 70, 80, propulsar la vinculación tecnológica, el acercamiento a las industrias, era una cosa que incluso algunos colegas me miraban de reojo. No estaba bien. Era otro momento histórico. Bueno, otro momento histórico. Pero, digamos, con el tiempo, la universidad y la facultad entendió que la vinculación tecnológica debía ser otra componente de la actividad de los docentes. Y bueno, y me apoyaron, siempre me apoyaron. Bueno, y así creamos un grupo, pero si uno no tiene ese apoyo, no puede ir adelante en la institución. Las autoridades, y Quique no me hubiera dicho, bueno, dale, sí, dale para hacer algo. En otras palabras, más académicas, uno se queda varado, digamos, ¿no es cierto? De tal modo que el mérito siempre se hace extensivo a un montón de gente. Así que, bueno, les agradezco. Gracias por venir de nuevo. Espero que haya sido útil, simpático, no sé qué, la presentación. Y nos esperamos para el próximo libro. Ya sabía. El futuro está en la tesina, pero agárrense fuerte. Nos quedamos con ganas de más después de esta presentación. Con ganas de más nos quedamos, ¿no? Con ganas de más. Sí. Una parte 2. De la parte 2. Sí. Es más, yo creo que se podría hacer tranquilamente a partir del libro, podríamos generar un podcast, ¿no? Y porque Claro, claro. Acá tenemos.